Estamos grabando. Buenas tardes ya. Vamos a continuar con una nueva sesión del curso de Lógica y Argumentación Científica. Y al respecto voy a dar un par de avisos y explicarles lo que vamos a hacer en esta sesión y la que viene, que serían las últimas dos de este primer bloque. ¿Okay? Primero un aviso. Yo he estado recibiendo la primera parte del trabajo de este bloque, que era que ustedes me manden un tema, una pregunta general, un contexto y un sistema problemático que se deduce de esto. Y he recibido los trabajos de casi todos, de casi todas, salvo algunas personas que vieron un poco más de plazo extra hasta el miércoles con justificativo, lo cual les dije que sí. Y lo importante es que yo, y aquí viene la información, yo entiendo que las personas que continúan en el curso son las que han mandado y van a mandar, ¿no es cierto?, todos estos trabajos. ¿Por qué es importante? Porque en la segunda parte del curso nosotros vamos a armar grupos de trabajo, van a debatir por grupo, entonces tenemos que armar grupos no con la lista del curso, tenemos que armar grupos con la gente que asiste al curso, que es menos que la que está inscrita. ¿Ya? Entonces, si por cualquier motivo ustedes no han mandado el trabajo, tienen que mandarlo. O si no lo van a mandar y no tienen ningún justificativo, lo cual por reglamento tengo que ponerle la nota mínima, pero sí van a continuar en el curso, también tienen que decirme para tener claro la lista final, porque en 2 semanas más yo le paso la lista al otro profesor para que empecemos ya a armar los grupos de trabajo. Yo hasta la fecha he recibido, denme un segundo, les confirmo inmediatamente. Yo a la fecha he recibido 11 trabajos, contando que hay 3 personas más que me comunicaron que acordamos que lo iban a mandar el miércoles más tardar. Bueno, tendríamos 14 trabajos, por lo tanto entendemos que 14 personas continuarían en el curso. ¿Ok? Entonces, insisto, si hay alguien presente que no ha mandado el trabajo y que va a participar del curso, me lo informo. Ya probablemente no hay nadie en esa categoría. Y como les mencioné, yo lo que voy a hacer es que voy a ingresar las notas, porque ya las evalué lo que me han llegado, más los que me van a mandar mañana, y la medida que yo le vaya mandando los correos, si de aquí hasta el término de esta semana ustedes dicen haber mandado el trabajo y yo no les he mandado la nota, me informan por correo, profe, yo mandé el trabajo, pero no me ha mandado la nota. Entonces, pues, probablemente si pasa eso es porque se me pasó su trabajo en alguno de los tantos correos que recibo y lo corrijo obviamente de forma inmediata. ¿Ok? Ese es un primer aviso. El segundo aviso, que también es muy importante, es que recuerden que este primer bloque tiene una nota global que involucra como porcentaje este trabajo que ustedes mandaron, pero este trabajo que ustedes mandaron es parte de un ensayo. La nota final es la del ensayo. Entonces yo, para que vayan adelantando el ensayo, ya tienen ustedes 1/3 de ese ensayo hecho. Les voy a mostrar a continuación el esquema del ensayo y en qué consiste. ¿Ok? Deme un segundo. Ya. Este es el esquema del ensayo. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? Un ensayo en donde van a hacer lo mismo que ya hicieron, es decir, van a tener un tema controversial, ¿ok? O sea, temas que obliguen a un posicionamiento que va a ser incómodo por cuanto van a ser temas complejos en donde no hay cómo posicionarse en una postura absolutamente clara. ¿Ok? Cualquier postura siempre va a tener pros y contras, y ustedes los temas que mandaron, me atrevería a decir que todos obligan a posicionamientos incómodos, por eso hay controversia, ¿no es cierto? Si no, no habría controversia. Ustedes van a presentar una pregunta, que ustedes ya la tienen, ¿ok? De hecho, a algunos les voy a mandar en la corrección mi opinión respecto a las preguntas. Algunos creo que la hicieron bien, otros creo que les faltó pulir algún aspecto que lo voy a comentar en general ahora. Por ejemplo, el error más común, que no es un error, digamos, es un detalle, es que, por ejemplo, ustedes tienen un tema general
Mira, voy a tocar un tema que ninguno de ustedes tocó, pero supongamos que tenemos el tema de la inmigración ilegal a Chile, que es un tema candente, como ustedes habrán visto en la noticia, ¿no es cierto? Entonces, claro, un error común que ustedes cometieron es que la pregunta que surgía del tema, que es controversial, ciertamente, pero la plantean de la siguiente forma. Decía, creo que una persona habló de la inmigración, uno de ustedes, pero decía, por ejemplo, supongamos, ¿por qué las personas emigran de su país? Esa pregunta, que obviamente sí tiene relación con un tema controversial, pero esa pregunta en sí no es una pregunta controversial, esa es una pregunta científica, busca una explicación del fenómeno. A la hora de buscar una explicación no hay controversia, yo quiero conocer algo, eso no es controversial, ¿okay? Es como que yo me pregunte por qué el cielo es azul. Esa pregunta no es controversial, es una pregunta científica, no obliga a un posicionamiento de nada. Simplemente mi única postura es saber la verdad de esto. ¿Okay? Distinta es la pregunta que ustedes hicieran, por ejemplo, ¿es bueno aceptar inmigrantes ilegales en el país? Esa sería una pregunta que obliga a un posicionamiento, donde ustedes van a decir sí por estas razones o no por estas razones. No sé si me entienden la diferencia entre una pregunta científica que busca explicar un fenómeno y no es controversial buscar una explicación, versus una pregunta que obliga a un posicionamiento en un tema controversial. Si no se entiende, por favor me lo dice. Claro, varios de ustedes, pero eso no es un error grave, ¿eh? O sea, yo entiendo, ustedes, cuando yo leía el tema y el contexto, estaba clarísima la controversia en todos los trabajos de ustedes. Lo que pasa es que formularon la pregunta no adecuada, no era la pregunta real de la controversia. De ahí yo le hice una corrección para que ustedes ¿Profe? consideren eso en su ensayo, ¿sí? Usted se está refiriendo a la pregunta principal, ¿cierto? ¿O al desglose? No, me refiero a la pregunta principal. En la pregunta principal normalmente ahí se cometía ese error. Ustedes ponían como pregunta principal una pregunta que era científica, no todos, creo que un tercio más o menos cometió ese error. Cuando yo veía las preguntas desagregadas, claramente las preguntas desagregadas respondían a una pregunta controversial que no era la que ustedes habían puesto a los que cometieron ese error. ¿Ya? Es como preguntarnos, por ejemplo, el tema que discutimos mucho, que es la brecha salarial, ¿no es cierto? Es, ¿por qué ocurre la brecha salarial? Esa sería una pregunta como científica. La otra pregunta sería si es bueno que exista una brecha salarial o es éticamente correcto. Esa ya sería una pregunta que implica un posicionamiento. Ahora, ese posicionamiento obviamente que va a influir mucho la causa de la brecha, estamos claros con eso, pero la causa de la brecha es parte de la controversia. La controversia en sí es la que obliga un posicionamiento. ¿Okay? Es como hagamos otro caso, por ejemplo, eh, supongamos que ustedes varios tocaron este tema. ¿Es buena la pena de muerte para controlar los crímenes graves? ¿Ok? Entonces, esa pregunta obliga un posicionamiento. Ciertamente que la pregunta de por qué la gente comete crímenes graves, ¿ok? Es parte de las subpreguntas que hay que resolver para justificar un posicionamiento. No es lo mismo, por ejemplo, que la mayoría de la gente que comete crímenes graves lo hace debido a que no tiene comida y mata para comer, supongamos que esa fuese la respuesta, ¿no es cierto? Claro, eso va a afectar mucho el posicionamiento, a que ustedes, por ejemplo, la respuesta a esa misma pregunta fuese que la gente que comete crímenes graves lo hace simplemente por narcisismo, porque quieren aparecer en los diarios. ¿Okay? Eso no es, obviamente que afecta al posicionamiento, pero la pregunta esa, que sería como de ciencias sociales, no es la controversial. La pregunta es la controversial, es la superior. No sé si me explico. Esto del narcisismo no lo saqué al voleo. Hay una vez vi una charla de un tipo que decía que hay dos mezclas psicológicas que son nefastas, que tienden a coincidir con la mayoría de los asesinos seriales, que es narcisismo y falta de empatía. Esa es como el perfil psicópata, creo, no sé. O sea, alguien de psicología, por favor, lo aclara. Dudas, consultas.
Profe, ¿Sí? yo por ejemplo tomé el tema de ¿cómo se llama? Del suicidio y el consumo de marihuana. Lo que pasa es que estaba buscando datos de armas, o sea, del otro tema, del tema de armas, delincuencia, y me pareció, por ejemplo, que Uruguay, uno de los países con más suicidios de, no sé, de Latinoamérica. De hecho, el con más suicidios, literalmente. La cuestión es que Uruguay está legalizada la marihuana. Entonces, ¿cómo, o sea, las posturas los puse así como a favor de la legalización y postura negativa respecto a la legalización? ¿Está bien así como ese enfoque? ¿Estuvo bien ese enfoque? Mira, en algunos casos, y parece que fue del tuyo, ¿no es cierto? Unían dos preguntas en una. Porque así como me lo cuentan, no sé si voy a ser justo con lo que tú escribiste, porque ahí me falla la memoria. Yo creo que así como me lo cuentas, yo veo dos preguntas ahí, no una. Veo dos temas que no necesariamente están conectados. Por ejemplo, salvo que tenga antecedentes para decir que sí están conectados. O sea, una cosa es decir, la controversia de si es bueno para la sociedad la legalización del consumo de marihuana, ¿no es cierto? Y otra cosa es si es buena la legalización de armas. Y uno puede apelar, por ejemplo, al argumento del suicidio para estar en contra de la legalización de armas, como también uno puede apelar al argumento de la droga para estar en contra perdón, uno puede apelar al argumento de la marihuana para estar en No, no, contra no, pero también de la legalización de armas. Pero son dos temas son como dos, distintos. sí, pues son dos temas distintos. Lo que pasa es que en el trabajo decía que eran dos temas, pues, ¿no? No, claro, pero eso digo, son dos temas que hay que trabajarlo como temas separados, no como un tema conjunto. Ah, no, ¿Ya? sí, pues, sí, pues. No, ¿Ya? no, yo le preguntaba por el tema de la conformación como del análisis de ese otro tema, pues, el tema, por ejemplo, la marihuana y el suicidio. ¿Estaría bien cómo abordarlo de la legalización o la prohibición del consumo? ¿O Claro, y tendría ahí, como que y ahí- y ahí- enfocarse? y ahí tienes que plantear la pregunta controversial que te obliga a posicionarte respecto de la prohibición o de la legalización. ¿Ya? Si tú pones la pregunta general, que sería controversial, ¿es buena socialmente para nuestro país la legalización de la marihuana? Claro, de ahí van a surgir varias subpreguntas que te van a obligar a definir qué entiendes tú por bueno y por lo tanto tú, por ejemplo, si tú dices bueno tiene que ver con eh, que las personas no se vuelvan adictas, que es un debate, es un argumento muy común que se utiliza a los que están en contra de la legalización, dicen no, la marihuana es muy adictiva, por lo tanto es malo. ¿Ok? Claro, entonces va a surgir la pregunta, ¿no es cierto?, de qué tan adictiva es la marihuana. Esa es una subpregunta, ¿ok? Por ejemplo, que es necesaria, no es suficiente, pero es necesaria. Entonces, pero la pregunta general es esa, es la que te obliga al posicionamiento. Hay muchas preguntas científicas que se deducen de la pregunta general, que es lo que vamos a ver ahora, o sea, cómo abordar preguntas científicas para tener un posicionamiento informado. ¿Ok? No sé si me explico. Sí, profe, Eh, gracias. el profe, ¿Sí? es que, es que no entendí muy bien si se refería en el desglose de preguntas, ahí sí van preguntas que tienen que ver con lo científico o tampoco, o todo tiene que ver Claro, más bien con ahí, lo ahí parte. normalmente aparecen las preguntas científicas. Yo no digo Ah, que ya. todas las preguntas que se desglosan son científicas, pero las preguntas científicas que aparecen en temas controversiales están en ese desglose. Probablemente en ese desglose van a haber Ya. preguntas científicas, preguntas morales, eh, pero te fijas, pero la pregunta controversial no es la pregunta científica. ¿Ok? O sea, en conocer no hay controversia. ¿Ok? No sé si me explico. Entonces, cuando yo quiero conocer algo, no es controversial querer saber algo. Lo controversial es posicionarte Sí. respecto a un tema que necesitas saber algo de ese tema para posicionarte. Eso no es exactamente lo mismo. Pero entonces las preguntas científicas también después. O sea, me refiero después Sí, del sí, sí, desglose. también, Ah, también. ya. Pero está tan bajo la pregunta controversial. ¿Ya? Recuerden que yo le dije a usted una frase, no sé si se recuerdan, que la ciencia le dice a ustedes cómo es el mundo, no cómo actuar en el mundo. Las preguntas controversiales, cómo actuar en el mundo, es cómo tú opinas. La ciencia no te dice cómo opinar, te dice cómo es el mundo. Tú verás qué haces con esa información para opinar o para actuar. ¿Okay? Eso ya depende de cuestiones más morales también. ¿Okay? El caso de la marihuana es un caso clarísimo. O sea, la ciencia a ti te puede decir la marihuana es adictiva, la marihuana genera
problemas intelectuales en los adolescentes. Supongamos que la ciencia te dice eso. Tú ves cómo tomas esa información para estar a favor o en contra de la legalización. ¿Ok? Si tú valoras la salud, probablemente con esa información vas a terminar estando en contra. Si tú valoras más la libertad que la salud, probablemente vas a estar a favor. Probablemente. ¿Ya? A pesar que haga mal. No sé si me explico. Más dudas, consultas, por favor. ¿Y había una cantidad específica o no importa la cantidad de preguntas? Porque igual tiene que haber como un límite, porque cuando yo estaba haciendo el trabajo, como que hacía y hacía preguntas como que como para no terminar nunca, una cosa Sí. así, como que No, mira, de para una de efectos de otra. este trabajo, con que ustedes desglosen un número de preguntas, en hacer preguntas no toma tanto tiempo, no puede hacer 10 preguntas en menos de 30 minutos, ¿ya? Para efectos del ensayo, ahí sí que ustedes van a tener que reducir el número de subpreguntas de las cuales hacerse cargo. ¿Por qué? Porque el Ah, ya. ensayo, y ahí aprovecho tu pregunta para explicar el ensayo también. El ensayo tiene un título de un tema, tiene una pregunta, hasta ahí es igual a lo que ustedes ya han hecho. ¿Ok? Tiene un contexto, es decir, las posturas que existen en la sociedad. ¿Ok? Y eso también ustedes ya lo tienen hecho. ¿Qué es lo que no tienen desarrollado? Lo que se llama en el ensayo el desarrollo. ¿Qué es el desarrollo? Que es que ustedes tienen que ver el aporte de la ciencia a los argumentos que están en disputa. Ahí, de todas las subpreguntas que ustedes se hacen, que apelan a los argumentos, ¿no es cierto? Por ejemplo, mi premisa es que, supongamos, que la marihuana es menos adictiva que el alcohol. Supongamos que esa es una premisa que con la cual yo y dado que el alcohol es legal, entonces la marihuana debería ser legal. Ese sería como un patrón de razonamiento deductivo, ¿ok? Que me fundamentaría mi visión, supongamos, a favor de la legalización. Claro, si yo digo la marihuana es menos adictiva que el alcohol, esa es una afirmación científica. Tenemos que ver si la ciencia realmente apoya eso. Y no está solamente en la cabeza del que cree que la marihuana es menos adictiva que el alcohol. Porque alguna vez fumó marihuana y alguna vez tomó alcohol y a lo mejor se sintió más alcohólico que marihuanero, ¿no es cierto? Entonces, bueno, la ciencia va a mover si apoya eso. No sé si me explico. Y ahí vamos a recurrir a la literatura científica. Ese es el desarrollo. O sea, ustedes van a ir a las bases de datos, que los vamos a ver hoy y la próxima semana, y van a ver si realmente lo mejor del conocimiento científico apoya las premisas que surgen de preguntas científicas. ¿Ok? ¿Me explico? Y ahí, claro, yo qué es lo que recomiendo, fíjense, dice, ojalá que ustedes recurran al menos a 3 artículos científicos para armar este ensayo. Ahí lo acotamos, para que no se hagan cargo de 20 preguntas, se hagan cargo a lo mejor de 3. ¿Ok? Porque obviamente los temas complejos requieren a lo mejor estar haciendo un ensayo gigante y hay que estarlo desarrollando como por un año para tener una opinión completamente informada. Hay que restringir la información para armar el ensayo porque obviamente no tenemos tiempo para recabar toda la complejidad de un tema. ¿Ok? Entonces con 3 review o artículos científicos, por lo tanto serían 3 preguntas de naturaleza científica es suficiente para hacer esta parte del ensayo que es el desarrollo, ¿ok? Donde ustedes van a informarse, de lo mejor del conocimiento científico respecto a este tema. Y una vez que ustedes hagan eso, ustedes van a concluir, o sea, ustedes, ¿qué es lo que van a hacer? Van a decir, mira, dado todo lo que he revisado, es decir, las preguntas controversiales, los argumentos que están en la sociedad, ¿qué es lo que dice lo mejor del conocimiento científico respecto a los argumentos de carácter científico en este tema? Entonces yo concluyo que mi opinión es esta. ¿Ok? Yo no voy a evaluar que la posición final en su conclusión es correcta o falsa. Voy a evaluar, porque no hay posiciones correctas o erradas. Van a haber posiciones mejor argumentadas o peor argumentadas. O sea, en la conclusión ustedes van a argumentar su postura final. ¿Ya? Y esa postura puede Profe, estar a favor. ¿Sí, sí? cuando hagamos esta parte del ensayo, ¿se escoge solo un tema entonces? Solo un tema. Sí, solo un tema. De los 2,
Ustedes escogen uno. Ahora, ni siquiera están obligados a escoger un tema de los dos que mandaron. Si ustedes pueden cambiar de opinión y decir, no sé, que voy a hacer otro tema. Súper. Obviamente que lo mejor, creo yo, es escoger uno de los temas que ya desarrollaron, porque ya tienen tiempo ganado. Pero si ustedes en el trayecto les motivó otro tema, súper. Profe, tengo una pregunta porque creo que yo me equivoqué y solo envié un texto que era súper parecido a al modelo que usted envió, pero solo uno. Sí, Por lo hay que una estoy persona entendiendo, que tengo que probablemente hacer seas tú. dos. Sí, hay una persona Había que que enviar dos probablemente seas tú. iguales. Claro, ustedes tienen que mandar dos temas, por lo tanto son dos trabajos. Ah, dos trabajos distintos ya. Entonces voy a intentar enviarle hoy día el otro. Sí, es que Sí, estaba hazlo confundido por favor, porque no porque había probablemente entendido. eres tú. Yo me acuerdo de una persona que mandó solo uno. Así que por favor, mándalo, porque si no va a Sí, yo tener le a había mitad de la noche. pedido un poco de guía, pero parece que se me olvidó mandárselo antes. Ya. Pero ya, eso fue cosa bien. Ya, igual gracias. Quien me mandó solamente un tema, mándeme el otro. ¿Ya? Por favor. Nosotros de la lista de temas que ustedes mandan, vamos a hacer una votación y los temas más votados van a ser los que se van a debatir. ¿Ok? Pero esos temas van a salir de ustedes, no de nosotros. ¿Estamos? Obviamente que como los debates son grupales, no podemos debatir todos los temas. Vamos a debatir solo en el bloque de Jorge, el segundo bloque, los temas más votados. ¿Cuántos temas vamos a debatir? Va a depender de cuántos son ustedes. ¿Ya? Porque si ustedes son, supongamos, 15, a lo mejor vamos a hacer, no sé, 4 grupos, y claro, con 4 grupos probablemente vamos a alcanzar a debatir 4 temas, creo yo. Jorge acostumbra a debatir, que cada grupo debata 2 temas. ¿Ok? Sí, por favor, son 2 temas que tienen que mandar. Y profesor, vamos a debatir respecto a los temas que planteamos ahora en la tarea 1 o los que se han tratado en el ensayo. Van a debatir los temas que ahora ustedes plantearon, no los del Sí. ensayo, porque los ensayos van a ser la mitad de temas, porque ustedes hacen un ensayo de un tema, no de 2. Pero de la lista de temas que vamos a votar para el debate son la lista que ustedes mandaron ahora. ¿Ok? Ahora, muchos de ustedes, muchos temas se repiten, ¿eh? Eso sí. Era que Entonces, no como en el saben. ensayo va a estar más explayado los temas, Ujú. pensé que usaríamos eso, pero ya, está bien. Eso va a depender de la votación de ustedes. Si terminan votando los temas que ya desarrollaron en el ensayo, bien por ustedes. ¿Ya? Ay, muchas gracias. Más dudas, consultas. Si ustedes se fijan, este ensayo tiene 3 partes, ¿no es cierto? El contexto, el desarrollo y la conclusión. Y yo puse ahí como guía, no es una regla, yo no voy a evaluar el formato, puse como guía para que no se extiendan más de lo necesario. ¿Qué es la guía? Yo creo que con una plana ustedes hacen el contexto. ¿Ok? En una plana es suficiente espacio para hacer un buen contexto. ¿Ok? Les recomiendo a los que tienen el contexto ya hecho, vean si el contexto tiene suficiente información, porque yo algunos contextos los encontré débiles, pero yo en esta primera parte no evalué la información del contexto, evalué que había un contexto coherente con la pregunta, nada más, ¿ya? Entonces, una plana de contexto, 2 planas de desarrollo, yo creo que ahí ustedes van a necesitar más espacio porque hay que analizar al menos 3 trabajos científicos, ¿ok? Para decir qué es lo que concluyen los trabajos científicos respecto de las preguntas científicas de su tema, ¿ok? Y con la conclusión no más de una página, donde ustedes tienen que decir, repito, por qué terminan adhiriendo a una postura o a otra y cuáles son sus argumentos empíricos y racionales para aquello. ¿Ok? Y aquí me preguntan que, Vicente, tú me dices que tú pusiste la ignorancia y la felicidad como temas, ¿sí? Por lo tanto son 2 temas. O sea, si tú tomaste el tema de la ignorancia y el tema de la felicidad como 2 temas y por lo tanto entiendo que cada uno de ellos tiene su pregunta controversial, su propio contexto y su propio desglose de sus preguntas, contarían como 2.
¿Ya? Claro, si lo utilizaste junto, por favor, sepáralo. Sepáralo y me lo mandas de nuevo, ¿ya? Tienes que separarlos. ¿Más dudas? ¿Consultas? Como tiene 3 bloques este ensayo, cada bloque vale 2 puntos, 6 puntos en total, más el punto base da la nota de escala de 1 a 7. No es más complejo que eso. ¿Ok? Ok. Y, ¿Sí? y la retroalimentación, como cuándo nos estaría entregando? Esta la voy a mandar durante esta semana porque tengo que esperar a tus compañeros que me lo van a mandar el miércoles. Yo ya corregí todos los que me llegaron, ¿ya? Pero como me van a llegar algunos adicionales que ahora se van a retractar de lo que escribieron o todavía lo tienen pendiente, yo estimo que lo voy a mandar esta semana. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Eso. Entonces, lo que ustedes hicieron hasta ahora no es un trabajo adicional, es parte del ensayo. Y le di un peso, creo que le dimos un 20%, si mal no recuerdo, de la nota global 1, ¿ok? Para que ustedes se lo tomen en serio, pero además es tiempo invertido, ¿ok? Tiempo invertido. Eso. Si no hay más preguntas respecto al ensayo, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Voy a ver solamente un par de falacias importantes que me falta ver, ¿ok? En la parte argumental, para después ir directamente a las bases de datos, ¿ya? Y esto de las falacias que nos queda ver, no creo que me tome más allá de 10, 15 minutos. Entonces, estamos viendo las distintas formas de argumentar y vimos la argumentación basada en datos y la argumentación basada en premisas. La basada en datos es la que se llama argumentación empírica o inductiva y la argumentación basada en premisas generales que sustentan una opinión se llama la argumentación racional o deductiva. Ambas tienen falacias asociadas, ¿no es cierto? Y ambas tienen fortalezas y debilidades. Y respecto de la falacia más común, que ya la vimos, ¿no es cierto?, que hay en la argumentación empírica, se llama la falacia de la evidencia circunstancial, o algunos le llaman, y lo establecen equivalente, yo creo que no es tan equivalente, pero bueno, se llama la falacia de la evidencia incompleta, que nosotros lo vimos, por ejemplo, con este caso, y si no lo vimos, por favor me recuerdan, porque, y aquí les voy a dar un reto, porque ustedes de repente me dicen que no, esto no lo hemos visto. Ya la semana pasada repasamos unos videos que yo juraba que lo habíamos visto y ustedes me hicieron dudar y me dijeron no lo hemos visto. Bueno, el asunto está que esos videos de los debates que vimos de los españoles, sí lo habíamos visto la semana pasada, pero ¿cuándo fue? Fue la semana del martes de la semana del 18 de septiembre, ¿ya? Donde sí habían clases, y claro, muchos de ustedes no asistieron. Entonces ahí me repetí, ¿ya? Entonces les hago la pregunta, pero yo lo repetí para que nadie se quede fuera, entiendo que la semana del 18 fue media confusa, ya, listo. Ahora, esta falacia la vimos, ¿no es cierto? La falacia de la evidencia circunstancial, donde analizamos este caso de cómo en base a esta fotografía culparon de descarado, degenerado a Barack Obama y Sarkozy, ¿no es cierto? Que estaban supuestamente mirando el trasero a esta muchacha, ¿no es cierto? Sin embargo, cuando uno analiza toda la evidencia, no solamente la foto del momento, al menos Obama sale exculpado de esa acusación, ¿ya? ¿Vimos esa o no? Sí, sí, la vimos. Que al ¿Sí? final se da la vuelta para darle la mano a su esposa, Exactamente, esa que está ahí, ¿no es cierto? pero, La pero secuencia completa lo exculpa, ¿no es y, des- cierto? y después nos contó que el ministro de Francia, creo que, no tuvo ninguna excusa. Él no dio la No, mano a nadie. el ministro no le quitó la mira nunca, ese tipo salió peor con la evidencia completa, ¿ya? O sea, ni siquiera fue una mirada así como de un lapso de tiempo corto. O sea, mientras más extenso el tiempo, obviamente que peor queda, ¿ya? Entonces, bueno, o sea, no es que se le tuvo un desliz de mirada, no, casi le tomó una foto, un video a la tipa, ¿ya? Bueno, la falacia de la evidencia completa es una falacia que se puede tomar, ¿no es cierto? Y hay varios debates donde las personas hábilmente recurren a eso. Típico que una persona está debatiendo y dice, mira, yo tengo un estudio
que dice que 6 personas les dio cáncer después de tomar jugo de naranja, y viene otra persona que les dice, mira, yo tengo un estudio de 1 millón de personas que tomaron jugo de naranja y el porcentaje de cáncer no fue distinto a las personas que no toman jugo. Con ese argumento lo aniquilan, ya en términos de la falacia de la evidencia incompleta. ¿Ok? Eso es lo que se llama cherry picking y es una falacia muy común. Las personas que lo hacen intencionadamente, ¿no es cierto?, son las personas que no les interesa la verdad, simplemente les interesa defender una postura y por lo tanto buscan solo la evidencia que les conviene, entendiendo que hay evidencia que los refuta, pero la ocultan o la omiten deliberadamente. ¿Ya? Eso en el marco de un debate puede ser válido si es que lo que yo quiero es ganar el debate, ¿no es cierto? Pero en el marco de la honestidad intelectual eso no es válido. O sea, si a ustedes les interesa la verdad por sobre su conveniencia ideológica, ustedes deberían asumir toda la evidencia que puedan obtener y rendirse ante esta en el caso que no la favorezca. ¿Ya? Al menos esa es mi opinión, ¿eh? No sé qué opinan ustedes. ¿Ya? Y bueno, vimos la justificación deductiva y vimos que una forma muy común de debatir es fijar premisas generales muy confiables para que sustenten lógicamente una postura, ¿ok? Pero y en el marco de la estrategia de debatir, obviamente lo más astuto es atacar las premisas o atacar las consecuencias, ¿ya? Y ahí la ciencia tiene harto que aportar, ¿ya? Y aquí yo les voy a mostrar cómo yo puedo atacar las premisas en base a estudios científicos, siempre y cuando estos estudios científicos concluyan que una premisa es falsa, ¿ya? Hoy en día el valor que tiene la ciencia en términos de confiabilidad de sus conclusiones, al menos en la sociedad occidental, es altísimo, altísimo. Yo reconozco que esta última década ha ido decayendo, pero sigue siendo la forma de validar afirmaciones más confiables de la sociedad occidental, al menos en temas donde la ciencia tiene algo que decir. La ciencia no tiene que decir en todos los temas, pero sí, al menos en temas factuales, yo creo que sí. ¿Ya? Hay temas que son morales, en donde yo creo que la ciencia no tiene mucho que decir. Hay algunos que todavía defienden que la ciencia tiene algo que decir en temas morales. ¿Ya? Eso es un debate ya un poquito más sofisticado. Yo no le voy a hacer el quite si a usted le interesa. Ahora, también hay falacias argumentales lógicas, ¿ya? Y déjame saltarme esto, ¿no es cierto? Creo que alcanzamos a ver, perdón, esta falacia, ¿lo alcanzamos a ver esta, no? La falacia de la tetera de Bertrand Russell. Sí, con eso terminamos, me acuerdo de la clase pasada. Ya, terminó la clase pasada, súper. Entonces, claro, obviamente que yo no puedo defender una falacia endosándole el peso de la evidencia que no le corresponde, ¿no es cierto? Afirmaciones extraordinarias requieren evidencia extraordinaria de quien emite esa afirmación, y el peso de la evidencia está en quien afirma algo extraordinario. O sea, si yo digo que puedo comunicarme telepáticamente con ustedes, algo extraordinario a la luz de lo que sabemos hoy en día, bueno, entonces el peso de la prueba está en mí. Ustedes no tienen que demostrar que yo no puedo comunicarme telepáticamente. Soy yo el que tengo que demostrar que sí me puedo comunicar telepáticamente. Ahora, esa no es la única falacia, ¿no es cierto? Las falacias que también existen son las siguientes, fíjense. La falacia de Bertrand Russell, ¿no es cierto? Algunos la han clasificado como la falacia del argumento ad ignorantium. O sea, en el fondo es, si tú no puedes demostrar algo, entonces la postura contraria es cierta. ¿Ok? Les pongo un ejemplo. Supongan que frente a ustedes, ¿ok? Pasa lo siguiente. Esto es así, es cierto. Lo que le voy a contar es cierto. Frente a ustedes tienen una hermosa planta, ¿ok? Y en lapso de unos minutos, la planta se marchita frente a sus ojos. O sea, de estar ahí verde, ¿no es cierto?, con toda su hoja apuntando al cielo, de repente todo cae. Y eso pasa en minutos frente a ustedes. ¿Ok? A lo cual surge una postura que dice, la planta fue ojeada. ¿Ok? La planta fue ojeada. ¿Qué significa que ha sido ojeada? No sé si ustedes conocen, esta es como una creencia popular muy extendida, mucha gente lo cree. ¿Ya? El ojeo es una especie de
transmisión de la envidia ante algo hermoso. Es decir, si yo veo algo hermoso como una planta hermosa o un bebé, ¿no es cierto? Yo siento consciente o inconscientemente envidia, porque no es mío, ¿no es cierto? Y esa envidia se transmite al ser vivo y lo enferma. ¿Han escuchado eso alguna vez? Sí, yo sí. Hartas veces. Igual lo Las escuché. abuelitas tienen eso. Mucha Como las gente tiene esa guaguas creencia. también. En mi De hecho, familia creo que casi todos creen se les pone como en una cinta, ¿no? Una la hueá. cinta roja, ¿no es cierto? La cinta roja es para desviar la envidia hacia el rojo. Esa es como la teoría que está hecha. Ahora, ¿qué es lo que va a decir la ciencia? ¿No es cierto? Es decir, uno dice, normalmente los científicos, ¿qué es lo que decimos? Oye, no existe el mal de ojo, ¿qué estáis hablando? Y van a decir, no, sí existe, ¿no es cierto? Pero ¿dónde viene la falacia, ¿no es cierto? Un científico puede decir que es el mal de ojo, no existe, uno no puede transmitir la envidia, ¿qué diablo es eso? No. Una respuesta para caer en esta falacia es la siguiente, decir, entonces, ¿qué le pasó a la planta? Explícame por qué se marchitó. Si tú no crees en la envidia, explícame por qué se marchitó. ¿Ok? A lo cual, ¿qué es lo que dice la mayoría de la gente de ciencia? Es que no tengo idea de lo que le pasó a la planta, no sé. Ya. Ante esa ignorancia, o sea, es que estoy viendo un fenómeno que no tengo una explicación para él, ¿dónde se terminaría lógicamente la discusión? Ni tú ni yo tenemos una explicación demostrada para esto, ni tú ni yo. Tú estás especulando un mal de ojo, pero nadie lo ha demostrado. Yo no tengo idea qué pasó, o sea, en base a todo lo que sé de ciencia, no te puedo explicar esto. Y se acabó la discusión. O sea, literalmente no hay ni una respuesta que podamos levantar de forma seria. Esa es la consecuencia lógica. ¿Okay? Tenemos un vacío de conocimiento, no sabemos qué diablos es esto. ¿Okay? Tú puedes especular muchas cosas, yo puedo especular muchas cosas, pero el hecho es que no sabemos qué pasó. ¿Cuándo se cae en la ignorancia? En la falacia, por el argumento ad ignorantiam. Disculpe estas palabras con medio latín que no sé pronunciarlas. La falacia sería, bueno, entonces, dado que la ciencia no sabe, claramente esto es mal de ojo. O sea, la consecuencia de que la ciencia ignore la causa de un fenómeno extraño es la especulación, es que la especulación es cierta. Eso es una falacia. No sé si me explico. Sí, sí se entiende. O sea, lo que yo entendí es como, por ejemplo, es una falacia porque si no, cualquier otro que tenga una explicación más como simpática o más atrayente, o sea, podría ser verdad también, cualquier otra cosa. Claro, claro, o sea, especulaciones hay muchas, ¿por qué le creemos a una de ellas? A mí, fíjense, esto es lo que me pasaba a mí cuando yo era chico. Yo este fenómeno de la invasión extraterrestre, yo tendía a caer mucho en esta falacia. A mí siempre me ha gustado esto de la tecnología, y siempre me ha obsesionado este tema de la astronomía, y yo creo que existe vida en otros lados, honestamente. Pero lo creo, nadie lo ha demostrado. Típico que uno veía un fenómeno en el cielo inexplicable, no sé, pues un punto brillante que se separa en dos y cae como una esquila al suelo, ¿no es cierto? O un objeto que se mueve a una velocidad enorme al parecer, ¿no es cierto? Uno estima que se mueve a velocidad enorme y después se devuelve. ¿Y uno qué es lo que dice? OVNIs. Bueno, está bien técnicamente, objetos voladores no identificados, pero OVNIs tripulados, o sea, aquí hay naves con seres inteligentes tripulándolas. Esa es como la consecuencia. ¿Qué es lo que uno debería decir, cierto? Sabes que lo que estoy viendo en el cielo no tengo idea lo que no cuadra con nada de lo que sé de aeronáutica, o sea, esto no puede ser un avión, no puede ser. Entonces, ¿qué es? No sé. Esa es la conclusión real, no sé. ¿Ve? La conclusión no es que hay una nave con ser extraterrestre. Esa es una especulación, que podría ser cierta, pero hasta el momento de lo que uno lo afirma, así como así, sin ni una investigación detrás, no puedo concluir eso. Yo tengo que decir, yo creo que hay nave extraterrestre, pero no lo sé en realidad. El hecho de que no tengamos una explicación coherente, lógica, racional, que nos permita entender este fenómeno, no implica que la hipótesis o la conjetura o la especulación de las naves extraterrestres tripuladas es cierta. Mire.
ahí tienen ustedes otra falacia muy común. ¿Ya? Otra falacia muy común. Insisto, no son las únicas que existen, estoy mostrándoles las más comunes en los debates. El argumento de la autoridad, la falacia de la autoridad. ¿Okay? ¿Cuál es la falacia de la autoridad? Es cuando yo defiendo una premisa, una afirmación, ¿no es cierto?, sobre la base de que esa afirmación ha sido respaldada como verdadera por personas que tienen credenciales sociales, por personas a quienes se les reconoce alguna autoridad en ese tema. Por ejemplo, con una persona que tenga un título, si un posgrado es más impresionante, ¿no es cierto? O a lo mejor se le reconoce alguna especie de sabiduría, más que un título en sí, una sabiduría superior. O sea, esto lo dijo, no sé, ¿quién tiene credibilidad social? El nombre de una persona que tenga mucha credibilidad social en Chile, así como que lo que dice normalmente la gente lo cree. ¿Hay alguien? No sé si hay alguien en Chile que tenga... Farcas, ya, esto lo dijo Farcas, ¿no es cierto? Farcas. O esto lo dijo Humberto Maturana, así, ¿quién va a dudar de Humberto Maturana? O sea, recientemente fallecido, ¿no es cierto? Esto lo dijo Maturana, nada que discutir. Esa es la falacia de autoridad. O sea, en estricto rigor, la confiabilidad o la veracidad de una afirmación no depende del cartón o de la autoridad de la persona que lo emite. No tiene nada que ver. Y se apela mucho, oye, esto lo dijo el doctor tanto. O esto lo dijo la Asociación de Pediatras. ¿Ya? O sea, probablemente la Asociación de Pediatras puede que tenga la razón, pero tiene la razón no por ser la Asociación de Pediatras, tiene la razón porque se basaron, supongamos, en estudios científicos que concluían eso. Y la Asociación de Pediatras lo que hizo fue compilar lo que decía la ciencia profesional, pero no es verdad porque lo diga la Asociación de Pediatras, no sé si me explico. Anaí. Hola, profe. Buenas tardes. Buenas. No sé si esto se extiende, por ejemplo, un caso que me ocurrió una vez que tuvimos que hacer un debate respecto de la ley de etiquetado de 2016, el etiquetado de las comidas, ese rótulo como de alto en azúcar y cosas así. Y el tema es que, nosotros éramos la bancada a favor y la bancada en contra de que la ley de etiquetado como que no tenía una efectividad y nada de eso. Sacó un comercial que hicieron en contra de la ley de etiquetados donde participaban puros personajes de la televisión. Entonces, claro, comenzaron a decir así como que poco menos que Luis Jara, que había participado en ese comercial, había hecho tal cosa en contra de la ley de etiquetado. Es eso, o sea, es apelar a un instinto psicológico, ¿no es cierto?, de que uno le tiende a endosar a ciertas personas por distintos motivos, porque estudian más, porque tienen más carisma, porque uno le endosa que son iluminados, iluminadas, ¿no es cierto? Pasan las sectas, por ejemplo. Uno le endosa veracidad o asertividad. De hecho, ese comercial me acuerda, no solamente participaba en gente de la farándula, sino que habían atletas profesionales participando de eso. Entonces, claro, No recuerdo bien, sí, pero estaba eran esta muchacha que corre, la Isidora no sé cuánto, ¿no? Que es como la más rápida de Chile. Entonces uno decía, a mí me acuerdo de eso porque me tocó que estuviera ella, ¿ya? Porque claro, uno endosa, oye, esta persona es una atleta destacada a nivel nacional, ha ido a Sudamericano, no sé, cosas por el estilo. Entonces uno dice, se debe alimentar muy bien. Entonces, que esté a favor o en contra del etiquetado, uno dice, oye, debe tener la razón. Pues decía, esta persona, no, yo no puedo ser atleta sin saber qué es una buena alimentación, un atleta de ese nivel, me refiero. ¿Ya? Así uno podría razonar, pero eso es una falacia. Una falacia. En estricto rigor, hay una frase que dice, los argumentos se evalúan por su propio mérito, no por las credenciales o el mérito de la persona que lo emitió el juicio. ¿Ya? Profe, ¿Sí? que me acordé de las propagandas, que en un montón de propagandas sale eso. Por ejemplo, ponen la pasta de dientes a un odontólogo Ah, por supuesto. y ponen abajo como el nombre del odontólogo y la clínica y todo, entonces como que es un poco chistoso porque no, al final no dice nada por ser odontólogo. Es que claro, lo importante es que independiente si una persona tiene credenciales o no, y supongamos que una persona tiene todas las credenciales del mundo,
¿ok? Tiene hasta un premio Nobel, supongamos, en el tema, supongamos que fuese así. Lo que defiende una persona con credenciales tiene que ver con los argumentos que están detrás de lo que estoy defendiendo. No tiene que ver con mis credenciales en sí. Si yo utilizo bien mis credenciales, porque entiendo que tengo unas credenciales que certifican que yo sé mucho de un tema, ¿no es cierto? Se entiende que entonces, dado que yo sé cosas, ¿no es cierto?, voy a recurrir necesariamente a mejores argumentos en ese campo. Eso debería ser así. Pero en estricto rigor, un ciudadano responsable tiene que averiguar si esta persona con credenciales realmente aportó los argumentos que uno esperaría de una persona que sabe mucho en un tema. Porque también puede haber sido comprado por la empresa. Y de eso existen muchos. ¿Ya? Eso se llama escepticismo, en estricto rigor. ¿Qué es el escepticismo? Dudar de cualquier afirmación que no venga de una justificación adecuada. Da lo mismo que diga esa afirmación. No sé. ¿Sí? O sea, yo incluso he visto videos en YouTube, sí, pero de médicos en contra de la vacuna del COVID, o sea, del coronavirus. Entonces, como, claro, entonces la gente a veces, por ser médico, entonces se basa como en ese hecho de que el médico dijo que no había que vacunarse porque no sé qué cosa. Claro. Y le hace caso Sí. a esa persona. Imagínate cómo queda la persona cuando tú tienes un médico que dice que sí y otro médico que dice que no. ¿A quién le creemos? En realidad da lo mismo el médico. Lo que importa son los argumentos. Ya. Yo conozco un premio Nobel, Montagnier, nombre de apellido, Jack, creo que se llama Jack Montagnier. Él fue premio Nobel, creo que por el tema del SIDA, si mal no recuerdo, ¿ya? Del VIH y su asociación con el SIDA. Bueno, este tipo es un férreo defensor de una, no sé si llamarlo terapia, o de una práctica, que yo con lo que sé de química la considero anticientífica, que es la homeopatía, ¿ya? La homeopatía, desde mi punto de vista, no tiene argumentos científicos. Ninguno, desde mi punto de vista, ¿ya? Montagnier la defiende. Ahora, por autoridad, Montagnier me destroza. Usted tiene un premio Nobel. Yo quién soy, nada al lado de él, ¿no es cierto? Pero yo creo que tengo mejores argumentos que él para defenderlo. ¿Ok? Argumentos químicos, argumentos molares, basados en las leyes químicas que es imposible que se cumplan en el caso de los extractos homeopáticos. Pero independiente de esto, da lo mismo quién es él y quién soy yo. ¿Ya? O quién es quién, que crea está a favor o en contra. Lo que importa es presentar los argumentos empíricos y racionales de ese tema, y listo. Se acabó. O sea, recuerden la teoría de la verdad que vimos en este curso. La verdad depende de en qué tanto se correspondan mis ideas con el mundo. Y al mundo le importa bien poco nuestros credenciales. ¿Ok? ¿Cuál? Sí, acordándome, igual hay otro premio Nobel que también afirma algo así como bien controversial, pues, creo que James Watson, ¿Ya? el premio Nobel de la doble hélice de ADN, ¿Mm? que dijo que los negros creo que eran una raza inferior, algo así, creo que lo dijo hace súper poco, hace como 3 años, creo, y le quitaron los premios y todo. Pero entonces ahí tampoco, o sea, porque él creo que descubrió el ADN y todo el tema, ahí su autoridad, a pesar de eso, no entraría como, si él es Claro, como bueno. genetista, creo. Es que por eso te digo, o sea, si tú le endosas a una persona que lo que dice es cierto por sus credenciales, lo que tú estás diciendo entonces es que esas credenciales lo vuelven infalible. Eso es completamente fuera del escepticismo. El escepticismo es dudar de todo, de toda afirmación que no tenga justificación. Ese es el escepticismo puro, y el escepticismo científico sería una actitud de duda ante cualquier afirmación que no tenga una justificación de acuerdo a los estándares de justificación de la ciencia, que son los que vamos a ver ahora. ¿Ok? Que no son las creencias. Entonces, a pesar de la autoridad de cualquier persona, sea premio Nobel o sea, no sé, así, siempre tiene que pasar por unos parámetros su argumento. Y por parámetros que nada tienen que ver con sus creencias. Nada tienen que ver. Ah, bien. ¿Se fijan? Nada tienen que ver. Si no me Esa equivoco, actitud es súper antinatural. A lo que yo estoy diciendo es dudar incluso de lo que viene avalado por personas con credenciales. Esa actitud es tremendamente antinatural. O sea, lo que nos es natural a nosotros es creer, no es dudar. Por eso yo defiendo
que el escepticismo es la máxima habilidad científica desde mi punto de vista. La gente que estudia educación dice las habilidades científicas. Formular preguntas, formular hipótesis, juicio crítico. Yo creo que esas habilidades, sí, forman parte de la ciencia, ciertamente, pero no forman parte exclusivamente de la ciencia, no. Y ni siquiera son las habilidades más complejas. Yo creo que el escepticismo es lejos lo más difícil de desarrollar. Aunque más que una habilidad, una actitud, dicen algunos. Diego, disculpe. Sí, no, que hace justo ese tema que está hablando lo vi en un laboratorio de técnicas experimentales, que la profesora puso una clase de Richard Feynman que Ujú. decía eso, que no importa tu apellido, no importa los premios, no importa quién es, si lo que él dice no está demostrado, él está, no es necesario creerlo, o él está equivocado, no me acuerdo qué dice. Sí, mira, yo aquí les voy a dar así, esta es como una reflexión mía, de repente yo como que me vuelo con estas cosas, ¿no es cierto? Yo creo que la ciencia apela a dos cuestiones, una que es antinatural, que le acabo de decir, el escepticismo, y esto que voy a decir no es frase mía, de Carl Sagan, ¿ya? Él decía que el escepticismo es como los buenos modales, nadie nace con buenos modales, todos nacimos súper mal educados, interrumpimos, nos saltamos la fila, eso no es natural. Los buenos modales hay que formarlo a la fuerza, hizo pena de castigo, y es súper tortuoso desarrollarlo, y hay gente que nunca desarrolla buenos modales, en toda su vida, ¿ya? El escepticismo es un poco lo mismo, ¿ya? O sea, desde el punto de vista que nadie nace escéptico, todos nacen crédulos, y el argumento de autoridad es algo súper humano, nosotros le creemos a nuestros padres cuando somos chicos, y lo endiosamos, ¿ya? Pero ¿cómo uno compensa eso desde mi punto de vista? Es cuando uno empieza a volverse adolescente y se pone rebelde. Para mí la rebeldía, en estos términos, es precisamente desafiar la autoridad. Eso es ser rebelde. ¿Ok? Por lo tanto, yo creo que ese espíritu rebelde de todo adolescente debería ayudar a desarrollar el escepticismo. Por eso yo considero que la ciencia es rebelde intelectualmente, o debe ser rebelde, ¿ya? Bajo ese punto de vista. Bueno, una bola. Ahí tienen ustedes avisos que habían hace menos de un siglo atrás respecto de que fume, le despeja las vías respiratorias. Y salía ahí un médico ahí, ¿no es cierto? Diciendo, yo soy médico, lo digo yo. ¿Ok? Dale a tu garganta una vacación, fuma. El argumento de autoridad se ha utilizado para bien o para mal. Me falta un pelado acá, ustedes saben quién. Pero el argumento de autoridad son lo que utilizan las sectas. Se le endosa a una persona una superioridad en términos de credibilidad por cuanto se le endosa la capacidad de revelación. O sea, que puede conversar con Dios, que le revela la verdad del mundo, y por lo tanto ustedes tienen que seguir lo que yo digo porque yo tengo contacto con Dios. Y con eso yo lo obligo a hacer atrocidades, si yo quiero. Porque si ustedes creen eso, o sea, si ustedes creen en el argumento de autoridad y por lo tanto le endosan a una especie de gurú que sabe más que ustedes y sabe la verdad del mundo, bueno, entonces si esa persona dice, ¿saben qué? Este bebé es el anticristo y hay que matarlo, lo matan. Y eso fue lo que hizo este tipo que tiene barba ahí, ¿ya? Hizo que sacrificaran a un niño en Villa Alemana, cerca de mi casa. ¿Okay? El que está abajo, este más antiguo, ustedes todavía ni nacían, es un tipo que convenció a un grupo de personas que el planeta creo que se iba a destruir y que la forma de salvarnos era ir a una nave extraterrestre que iba a llegar en tal día, y para subirse a esa nave extraterrestre había que suicidarse para que nuestros cuerpos espirituales fueran a la nave. Y convenció a, creo que eran como 800 personas que se suicidaron. Ese caso fue terrible. Entraron a un rancho en Estados Unidos y habían puros cadáveres en todos lados, mujeres, niños, adultos, ancianos. Ese tipo de convenciones. ¿Ya? El argumento de autoridad no tiene nada que ver. Esto es una frase de los Simpsons, ¿no? ¿Es que acaso un título va a volver a mi creencia más verdadera? Creo que es una frase que era de Lisa Simpson. ¿Ya? Ya, hay dudas, consultas del argumento de autoridad. Voy a ver dos falacias más y con eso estamos. Insisto, falacias hay muchísimas, pero las más populares no son tantas. Esta otra falacia que se llama el argumento sensible, ¿ya?
algunos le llaman el argumento del buenista, ¿ok? Que es cuando las evidencias concluyen algo que es impopular y le endosan a la persona que se basa en evidencias como que no tiene sentimientos. Por ejemplo, esto una vez me pasó a mí, yo estaba mostrando la influencia que tenía la revolución industrial sobre la pobreza, ¿ok? ¿Y qué es lo que decía yo? Yo soy del área ambiental, entonces estábamos tratando de tener una discusión racional de los pros y los contras de la industria, ¿ok? Entonces, claro, la contra de la industria es la contaminación, pero yo decía, también hay que considerar que la industria tiene algo a favor, y es que desde la revolución industrial la pobreza en el mundo ha bajado enormemente. Y ahí está el gráfico que lo muestra, ¿ya? O sea, lo que está en rojo es pobreza extrema y lo que está en verde, población, en número, EGI son números de personas, EGX años. Entonces, cuando ya la gran revolución industrial empezó después de 1950, muchas personas que estaban en el mundo no estaban viviendo en pobreza extrema y los que vivían en pobreza extrema empezaron a bajar. O sea, a pesar que el mundo empezó a multiplicarse en número, uno podría pensar que los pobres también iban a subir. No, los pobres extremos, los que no tienen suficiente comida, esos son los pobres extremos, bajan. Bueno, cuando dije eso, una persona se ofendió. Me acuerdo, lo hizo en una charla en el Museo Funk, me acuerdo. Una persona se ofendió y dijo que lo que yo estaba diciendo eran puras tonteras y que era un insulto para las personas que se están muriendo de hambre. Ese es el argumento sensible, ¿ya? Es decir, esto es falso porque no es sensible para quienes están en pobreza. O sea, decir que hay menos pobreza es algo completamente insensible para quienes todavía la sufren. Lo cual no tiene nada que ver con la afirmación desde mi punto de vista. La afirmación, la pobreza ha bajado, tiene sustento en datos. Listo. Si te ofende o no, da lo mismo. En realidad al mundo no le importan tus sentimientos. ¿Ok? Hay una frase en inglés que como que rima un poquito más, dice, facts don't care about your feelings. O sea, a los hechos no le importan tus emociones. ¿Se entiende esta falacia, no? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, claro, si ustedes están debatiendo a alguien que dice es que la pobreza es terrible, este mundo es cada vez peor porque hay cada vez más pobres, y yo le digo, no, es que no hay cada vez más pobres, hay cada vez menos pobres, de hecho. ¿Cuál es la respuesta como lógica? Decir, si en realidad esos datos no los conocía, en realidad voy a analizarlos. Súper. ¿Ya? La respuesta sensible es decir, a ti no te importan los pobres. ¿Cómo presenta ese gráfico? ¿En qué acaso no ves que hay gente pidiendo aquí en la esquina? Ese es el argumento sensiblero, el buenismo. ¿Ya? Que es tratar de ganarse al público mostrándose que uno es más bueno que su contendor, a pesar que defiende una postura que no está avalada por datos. ¿Ya? Este otro argumento sensible que se llama el ad populum, es decir, ya, listo, muy lindo tu gráfico, pero dile eso al abuelito que no tiene que comer. ¿Ya? O sea, lo mismo, en el fondo repetir lo mismo, el argumento sensible. Ad populum se llama la sigla, o sea, la terminología en latín. ¿Ya? También es muy común este argumento en los debates, y es bueno identificarlo. Ya cuando ustedes estén debatiendo y alguien sale con argumentos falaces, hay que decirlo textual, lo que tú estás diciendo, ¿es populismo, es buenismo o es una falacia? Literalmente. ¿Ok? Profe, Falacia sí, sí, sí. una consulta, ¿cuándo algo es populismo? Lo que pasa es que tu pregunta no tiene una respuesta en este contexto que es exclusivamente lógico, ¿ya? Porque tu pregunta creo que apunta ya a una definición de filosofía política de lo que es populismo. ¿Ok? Yo una vez escuché una definición, pero está en el ámbito de la política, decía que populismo es la degradación de lo popular, o la degeneración de lo popular. O sea, una cosa es popular en estricto rigor cuando tiene adherentes. Listo. ¿Ok? Pero cuando es populismo, el populismo como todo ismo es una ideología. ¿Ya? Y en el fondo que yo defiendo una premisa solo porque es popular, no porque es verdadera. ¿Ok?
ahí tú estarías degenerando lo que es popular y lo estás tomando como que lo que es popular es verdadero. Eso sería la falacia. ¿Ya? ¿Profe? Es ¿Sí? que, por ejemplo, estas lecederas, como las pancartas políticas y todo, siempre ¿Mm? se dice que está prohibido que como que tú, no sé, ay, no me acuerdo, pero como tu promoción o que cuando promociones tu campaña, no pueden ser mensajes populistas. Ojalá fuese eso cierto. La verdad es que lo O que sea, uno ve, lo que uno ve es claro, completamente lo contrario. pero eso se refiere a que tus mensajes no, es que nunca entendí que como que se refería a que algo no tiene que ser populista como en ese sentido. Es que, por ejemplo, te pongo un caso. ¿Qué afirmación hoy en día gana muchos aplausos a pesar que esa afirmación tiene consecuencias negativas? Un montón de cosas. Por ejemplo, te pongo una que desde mi punto de vista, yo insisto, puedo estar equivocado, ustedes me lo pueden rebatir, pero desde mi punto de vista es exclusivamente populista. Hay que aumentarle los impuestos a los ricos. O sea, si yo digo eso en público, entonces, ¡ah, bravo! Sí, sí, sí. Es súper popular esa afirmación. El problema está que hasta donde yo manejo información, los países que han hecho eso les ha ido pésimo. Porque la gente rica se va y cae la inversión y aumenta la pobreza. No he visto ningún país que crezca con esa medida. Ninguno. Si alguien tiene algún dato de un país que aumentándole los impuestos, como quieren aumentarlo aquí en Chile y en Sudamérica, o sea, quieren aumentarlo, no es solamente el impuesto al ingreso, que eso ya existe, ya sea la gente que gana más plata de ingreso, paga más impuestos, ya existe, ¿ya? No sé si ustedes sabían que los que ganan menos de 800.000 pesos mensuales no pagan impuestos, cero, ¿no es cierto? Y los que ganan, creo que sobre 6 millones, pagan como un 35% del impuesto a la renta. O sea, eso ya existe. Lo que están proponiendo es el impuesto al patrimonio. O sea, ¿qué significa patrimonio? De que una persona que trabajó toda su vida, que pagó impuestos y que acumuló una riqueza en donde tiene 3 casas, 2 autos, ese es su patrimonio, ¿no es cierto? Ahora le piden un impuesto sobre el patrimonio. O sea, un impuesto sobre otro impuesto. Bueno, cuando se ha aplicado eso, ha sido nefasto, nefasto. La gente, ¿qué hace? Antes que se aplique la ley, vende el patrimonio y se lleva todos sus capitales a otro lado. ¿Okay? Eso para mí es populista. No sé si ustedes están de acuerdo. ¿Ya? Yo creo que es populista. ¿Qué otra cosa es populista hoy en día? El retiro del 10%, por ejemplo. Yo he retirado mi 10%, hago el disclosure completo, ¿ya? O sea, he retirado todos los 10%, pero no porque los necesite, es porque no quiero que me expropien mi plata. Yo no me he comprado nada con esa plata, simplemente la he invertido en otras cosas. Nada. ¿Ok? Obviamente hay que decir 10%, ¿no es cierto? Y ponerse una capa rosada y correr por el... Es súper popular, porque ¿quién no quiere echarle mano a esa plata? Si es súper tentador. Ahora es bueno echarle mano a esa plata en el sentido de gastártela para tu jubilación. Va a ser horrible. O sea, lo que se nos viene encima es horrible. ¿Ok? Esa es mi opinión. O sea, hay muchas cosas que son populistas desde mi punto de vista. No todo lo popular es bueno. Y cuando tú endosas que todo lo popular es bueno, estás profesando una ideología. Populismo. No sé si les conforma esa definición. No, sí, profe, entendí súper, gracias. Uh-huh. Yo no le puse el nombre, digamos, un nombre machista, dice la falacia del hombre de paja, ¿no es cierto? Como que esto se le endosa solamente a los hombres. ¿Qué es la falacia del hombre de paja? Es levantar en tu contendor una caricatura y atacar la caricatura, no lo que tu contendor porta como argumentos. Esto también se da mucho en política, o sea, decir, tú eres de izquierda, entonces, claro, típico los de izquierda que son todos comunistas, quieren todo gratis y no quieren trabajar. Ese es levantar un espantapájaro de tu rival. O sea, no te importa lo que esta persona va a decir. Tú ya levantaste atributos de esta persona solamente por ubicarla geográficamente, en el ámbito político al menos, en una posición. Y lo mismo pasa hacia la derecha. Dice, este es de derecha, este es fascista, es homofóbico. Y finalmente la discusión se centra en la caricatura.
¿ok? Y por eso sale esta figura que está acá. O sea, tú dices, ya, toma esta flor por la paz. Y dice, no quiero. No la quieres, te gusta la guerra, entonces, te gusta el conflicto. Te empieza a levantar un espantapájaro. Y la otra persona, si cae en el juego, empieza a defenderse del espantapájaro. Dice, oye, no, si yo no creo eso, pero si no me recibiste la flor. Entonces, ¿se fijan? Entonces, esa se llama la falacia del hombre de paz. ¿Ya? ¿Se entiende? Las personas que caen en estas falacias, desde mi punto de vista, son de dos tipos. Una, las personas que no saben debatir, o sea, que literalmente no respetan las normas lógicas al respecto. La otra son deshonestos intelectuales, o sea, son personas que dicen que van a debatir, pero en el fondo no van a debatir, van a pelear. Y prueba de eso es que ni siquiera le interesan los argumentos de su rival. ¿Ok? O sea, cuando yo levanto un espantapájaro a una persona y ataco al espantapájaro, quiere decir que no me interesan los argumentos de la persona, me interesa atacarla solamente. ¿Ok? ¿Sí? Y claro, sí, Constanza. Por ejemplo, la figura del espantapájaro deja fuera, o sea, para que sea tal, tiene que dejar fuera hechos que haga, por ejemplo, acciones o actitudes pasadas y solamente, por ejemplo, por el partido político, porque mucha gente de partidos políticos también les sacan en cara cosas que han hecho, no solamente la parte como, o sea, Mira, el color que apoyan. sí, ya, es muy buena tu pregunta porque la falacia del hombre de paja apela a una cuestión superhumana, que es la credibilidad de la persona con la cual tú estás debatiendo. Si tú le restas credibilidad a una persona con la cual estás debatiendo, apelando a su historia, y supongamos que su historia es cierta, o sea, lo que tú le estás endosando es cierto, robó, apoyó una dictadura, hizo cosas que en el pasado no se condicen con lo que opina en el presente, ¿no es cierto? Bueno, tú lo que estás haciendo ahí, o sea que eso tiene otro nombre, pero también se le endosa como falacia, se le llama la falacia ad hominem. O sea, tú estás atacando a la persona, no a los argumentos. ¿Ok? Entonces, claro, es súper humano decir esta persona me cae mal y además tiene un historial que la vuelve completamente poco creíble. Pero nuevamente volvemos al tema de la falacia. Una persona puede ser tremendamente nefasta en su vida, ¿ok? Pero puede salir de su boca argumentos correctos. El peso de los argumentos tiene que ver con los méritos de la afirmación y de ellos mismos. No tiene que ver con si la persona que dice algo tiene un historial de vida blanca. Y eso que estoy diciendo es súper antinatural de aceptar. Es como disociar, no sé si la palabra, como las palabras de los hechos. Separar la persona de sus ideas y sus argumentos. Eso muy poca gente está dispuesta a hacerlo. Ya sea porque no pueden psicológicamente lidiar con eso, o porque no quieren lidiar con eso. Ellas consideran que la hoja de vida de una persona influye en la veracidad de sus opiniones. Me les pongo otro caso que tiene que ver con debate, que una cosa que a mí me pareció una cosa muy extraña. Ustedes saben que a Pablo Neruda se le ha endosado como uno de los poetas más grandes de la historia, premio Nobel, ¿no es cierto? Pero también su historia de vida, al menos lo que yo he leído y escuchado, es bien nefasta. Bien nefasta. Creo que dejó abandonada a una hija con malformación, y la dejó ahí tirada como en un orfanato. Se le adosa que violó a una niña, incluso hay un poema que casi relata esa violación. ¿Ok? Ahora, ¿ustedes son capaces de disociar los poemas de Pablo Neruda de Pablo Neruda? Es difícil, Es difícil, ¿no es cierto? Humanamente claro. En mi es caso muy sí, difícil. pero yo siempre he reflexionado harto sobre esto de separar al artista de su obra, Y claro, porque el artista muere, su pasado se olvida, pero la obra muchas veces ha trascendido a más que eso. O es que... Sí, dale, dale, dale. no, siga, profesor.
Es que mira, por eso es importante. Uno tiene que entender bajo esta lógica argumental que cuando ustedes están a favor de la opinión de alguien, ustedes no están a favor de la historia de esa persona. Están a favor de la opinión. No sé si me explico. Por ejemplo, les pongo un caso. Si te apela a hacer un disclosure bien enorme. Yo soy súper libertario para mi forma de ver. Y por ejemplo, yo políticamente estoy bien alejado de la visión moral que tiene Kast, por ejemplo. ¿Ya? Yo estoy a favor del matrimonio homosexual, de la adopción de parejas homosexuales, de la separación de iglesia y Estado. Muy distinto a lo que opina Kast en términos morales. Pero yo considero que hay una opinión de él que es muy buena, que es la ley antipituto. Que es que todos los cargos designados no puedan ser tomados por los familiares de los políticos que los designan. Yo encuentro que esa opinión es súper buena. ¿Quiere decir que estoy de acuerdo con Kast como persona? No. No votaría por el hecho. ¿Me entienden la diferencia? ¿Quiere decir que yo apoyo la Sí, dictadura de profe. Pinochet y que yo apoyo que Pinochet fue un salvador? No quiere decir eso. Entonces, esta cuestión por eso es antinatural. La mayoría de las personas no pueden hacer esa disociación. ¿Ok? No, ya no conozco, voy a leer lo que dice María Ángela, pero no conozco a estas personas. Es como Chris Brown, que maltrató a Rihanna, pero su música sigue siendo buena según yo. ¿Ya? Súper, es un caso como ese, ¿no es cierto? Aquí Juan dice, ¿Kast no apoya el nepotismo? Dijo. O sea, según él, en su ley antipituto, esa es una ley antinepotista. ¿Ya? En el sentido de que los cargos designados no pueden ser designados a familiares. Él no apoya, él dice que los cargos electos, él no se mete en eso porque las personas eligen a los cargos, y coincide que el presidente, el papá y el ministro, o sea, y un senador es el hijo, pero eso lo eligieron las personas y él no cae en este punto. ¿Ya? Y yo creo que él ha defendido muy bien a esa ley, porque a él le han increpado, oye, pero tu hijo creo es presidente de tu partido. Y él dice, sí, pero es que él fue electo por los integrantes de mi partido. Yo no lo designé. No sé, la respuesta es buena. ¿Ya? Es buena. Son cantantes. O sea, Rihanna sé que es una cantante, pero aún no lo conozco. ¿Ya? Pues no tengo idea de lo que canta Rihanna, pero entiendo lo que hagan. O sea, el hecho de que una persona maltrate a otra, ¿no es cierto?, hace que la música sea mala. Miren, hay una... Yo no soy muy buena para la música clásica. De hecho, yo de música sé poco nada, como se habrán dado cuenta. ¿Ya? Hoy son las 1:30 ya, Dios mío. Se me pasó todo el tiempo con usted. ¿Ya? Pero como les digo, hay que disociar estas cosas. ¿Ya? Y en esa disociación nosotros tenemos que tener la cabeza fría. ¿Ya? Esa es la última falacia que tenía que ver con usted. ¿Ya? Voy a dejarla hasta ahí, disculpen que tome la hora. La próxima De sesión todo, sí profe. vamos a ver bases de datos. ¿Ya? Y les voy a pedir que la próxima sesión, por favor, tengan frente a usted no un celular, un computador, porque tenemos que meternos a las bases de datos de la universidad. Y eso no se puede hacer con el celular muy bien. Por favor, ¿ya? ¿Sí? ¿Dudas, consultas, comentarios? Sí, terminamos ya. Que estén bien y nos vemos. Chao, profe, que esté bien. Chao, saludos. Que le vaya bien, profesor. Descanse. No, Vos. profe, cuídense. Igual, chao, Nos chao. vemos, profe. Chao.